por favor alzan la mano los que tengan alguna duda o inquietud que quieran resolver antes de que empecemos a revisar los productos de la fase 2 y su respectivo desarrollo. Bueno, veo que no hay preguntas. Entonces voy a compartir pantalla. Me cuentan si se está viendo ahí la pantalla. ¿Se está viendo ahí mi pantalla? Sí, profesor. Sí, señor. Ok. Bueno, Sí, señor. entonces miremos primero la guía. Vemos que se debe diseñar el modelo relacional de una base de datos empleando la técnica de normalización y el punto de partida es el modelo entidad-relación diseñado anteriormente. Entonces, se debe extraer el modelo entidad-relación generado en la fase 2, la información que permita construir los siguientes puntos. Diseño lógico, que tiene diagrama entidad-relación inicial y diagrama relacional. Va a tener el MR normalizado, diccionario de datos, modelo lógico y modelo relacional, estos con herramientas Oracle. Y, por último, una definición de términos. Esto debe ser consecuente con esta plantilla. Aquí va el diagrama inicial, aquí el MR y la normalización, el diccionario de datos, el Data Modeler con Oracle y el ML, o sea, modelo lógico, y el modelo relacional, ambos con Oracle. Bueno, entonces vamos a ello. Para empezar, pues tenemos un tema que puede necesitar un desarrollo bastante detallado, que es el tema de normalización. Entonces voy a mostrar una pequeña presentación en la que se refleja un proceso de normalización, analizando qué es la normalización y cómo se desarrolla. Entonces tenemos aquí que son una serie de reglas que se hacen después de pasar el MER a MR, es decir, después de que el modelo entidad-relación es pasado a un modelo en tablas. El MR es el modelo relacional, que es un modelo que lo más recomendable es hacerlo de forma tabular, como si fuera una hoja de Excel. Hay otras formas de hacerlo y con otras herramientas, pero para aplicar el proceso de normalización o para revisarlo, lo más cómodo es hacerlo así. Por eso el formato pues conserva como esa estructura. ¿Para qué se normaliza una base de datos? Primero, para evitar la redundancia de los datos, para disminuir problemas en la actualización de datos, proteger la integridad de los datos, facilitar el acceso a interpretación, reducir tiempo y complejidad en las revisiones, optimizar espacio de almacenamiento y prevenir borrados indeseados. Es decir, que este proceso, si lo analizamos un poco desde el punto técnico, tiene una serie de agregados que lo hacen necesario y recomendable para
una base de datos con un desempeño adecuado. Entonces tenemos, ¿qué requisitos tiene la normalización? Entonces, para que una tabla en una base de datos esté normalizada debe cumplir las siguientes reglas. Cada tabla debe tener un nombre único. Esa parte pues es relativamente sencilla porque los motores no la validan, ¿no? Yo no puedo tener dos tablas que se llamen empleados o dos tablas que se llamen productos. No puede haber dos filas iguales. También es relativamente fácil controlarlo con las llaves primarias, porque esas hacen que no haya dos filas repetidas. No se permiten los duplicados, es parte de lo mismo, y todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. Es decir, que los datos de un atributo o son números, o son caracteres, o son fechas, o son datos lógicos, u otros datos que podemos tener en un momento determinado. Entonces, vamos a avanzar. Niveles de normalización. Para normalizar una base de datos existen principalmente 3 niveles que se deben cumplir para evitar redundancias e incoherencias en las dependencias. Estos niveles se conocen como formas normales y lo vamos a encontrar como primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal. ¿Qué es esto? Pues digamos lo mínimo que normalmente se exige para una base de datos, digamos que sea aceptable. Hay otras formas normales que no se van a ver y que a veces se pueden aplicar, pero lo más común es trabajar hasta la 3FN. Entonces empecemos. Primera forma normal. Estas cositas son cositas que ustedes deben aprendérselas casi que de memoria. Yo sé que estamos en una época en que la memoria no es muy común, pero cuando yo estoy revisando si una tabla está en forma normal o cumple con las formas normales, pues debo recordar esto. Primero, todos los atributos deben ser atómicos. No debe existir variación en el número de columnas y los campos no claves deben identificarse por la clave. Y debe ser independiente del orden tanto de filas como de columnas, es decir, que yo puedo intercalarlos y no pierde información. Entonces, esa es para primera forma normal. Entonces, ahí en ese orden de ideas me cuentan si esa tabla, aunque ahí está escrito, pero de todas formas traten de mirarla antes de leer, está en primera forma normal. Bueno, avanzo. No está en primera forma normal porque tiene un atributo no atómico. ¿Qué atributo? El atributo hobby es un arreglo o contiene datos separados por coma. Eso es no ser atómico y eso no se permite o rompe con la primera forma normal. Entonces, hay unos métodos para solucionar estos problemas y normalmente es crear unas nuevas tablas. Entonces, lo que se hace es que esos atributos que están causando problema se llevan a una tabla aparte y se unen con una llave ajena o se unen con el mismo campo. Aquí podríamos hacerlo de dos formas diferentes. Yo lo hice así porque didácticamente lo necesito, pero yo podría haber colocado en la nueva tabla y de estudiante y hobby como una llave compuesta y estudiante dejarlo así y había solucionado la situación. Lo otro es colocar una clave ajena, que fue lo que hice aquí, agregándole los dos campos que saco de la tabla inicial. Siempre hay que hacer eso, llevarse el atributo o los atributos, si hay varios que son problema, a una tabla aparte y no perder la llave primaria. Siempre la llave primaria se debe conservar. Entonces yo lo hice de esa forma porque necesito enseguida para explicar la segunda forma normal esta tabla. Pero los enfoques pueden ser diferentes, así que no
no es muy común que en un trabajo desarrollado por dos personas sea exactamente igual. De ahí que cuando hay fraude, pues digamos que detectarlo es relativamente fácil, porque no es común que dos personas piensen exactamente igual. Entonces, si bien los pasos son muy similares, la forma como lo organizan suele ser diferente. Bueno, entonces miremos. Estas dos tablas que resultan aquí ya están ambas en primera forma normal. ¿Por qué? Cada una tiene una llave primaria, todos los atributos son atómicos, los atributos no llave dependen de la llave y yo puedo intercalar filas y columnas sin perder información. Me cuentan, por favor, si eso está claro. Bueno, como hay un silencio total, yo interpreto que sí. Segunda forma normal. ¿Qué pasa para que una tabla esté en segunda forma normal? Primero, debe estar en primera forma normal. Es un proceso escalonado. Y segundo, los atributos que no forman parte de ninguna clave dependen completamente de la clave principal. Es decir, que no hay dependencias parciales. Entonces, avancemos. Esta tabla que yo acabo de crear precisamente presenta esa situación. ¿Por qué? Porque el atributo que no es clave es hobby y no depende para nada del ID estudiante. Entonces, por lo tanto, hay una dependencia parcial, ya que lo que me genera o me define el nombre del hobby es el ID del hobby. Por lo tanto, esta tabla no estaría en segunda forma normal. Era lo que les decía ahora porque la había diseñado así cuando estaba haciendo el ejemplo. Por lo tanto, vuelve y se aplica la norma. Los atributos que están causándome problemas se separan en una tabla aparte y se llevan su llave primaria. Entonces, observen que aquí me quedó una relación estudiante-hobby y la tabla hobby solita. Ya esta tabla, sus dos atributos son llave primaria, entonces no hay que analizarle nada. Y esta tabla, también el único atributo que no es llave depende de la llave. Algo importante, muchachos y muchachas. Para analizar segunda forma normal es porque hay llaves compuestas. Si la llave es un atributo único, no hay que analizar segunda forma normal porque no hay forma de que haya dependencia parcial cuando la llave es un solo atributo. De ahí porque les explicaba que hice esa transformación para tener el insumo y explicar esta parte. Si ustedes observan y recuerdan lo que trabajaron anteriormente, esto es como ver una relación estudiante-hobby que es de muchos a muchos. Es decir, un estudiante puede tener uno o varios hobbies y un hobby puede ser para uno o varios estudiantes, que como es una relación de muchos a muchos, se soluciona creando una relación intermedia que lleva como mínimo la llave primaria de las dos que la originan, donde estas son. La suma de las dos es la llave primaria y cada una es una llave foránea. ¿Sí? Recordando temas que ya son, digamos, un poquito del pasado, pero que nos vienen aquí para ver que esto es más de lo que venimos trabajando y en este caso sería reforzar y asegurar de que el diseño está acorde. Vamos a la tercera forma normal. Una tabla está en 3FN si está en 2FN y no existe ninguna dependencia funcional transitiva de los atributos que no son clave. Entonces, miren que ya paso, debe estar en 2FN y reviso si está en 3FN. Entonces tenemos esta tabla de estudiante. No está en 3FN. ¿Por qué? El programa disculpen un segundo.
El programa depende del ID estudiante y los créditos dependen de programa. O sea, hay una dependencia transitiva. ¿Sí? Entonces, nuevamente aplicamos la regla. ¿Qué hacemos? Esos elementos que nos están causando problema nos los llevamos aparte con la llave primaria. Entonces me quedaría, por un lado, la tabla estudiante con su identificador y su nombre, su llave primaria y de estudiante, y por otro lado, esta tabla, que podemos hablar de la tabla programa, que contendría el ID estudiante, que no puedo votarlo, recuerden que no puedo votar la clave que traigo, le agrego una clave externa al ID programa y como tal el número de crédito están asociados al programa, que fue lo que nos hizo que hubiera una dependencia transitiva. ¿Listo? Entonces, mi pregunta es, ¿ya estas dos tablas están en 3FN o no? Yo creo que se podría sacar se podría sacar una tabla por programa. No, a ver, Eh, discúlpame, la pregunta es, ¿está en 3FN sí o no? ¿Sí? Sí, dice por allá una compañera. Analícenla de nuevo. la Observen. tabla estudiante. No, esta tabla que no tiene nombre. No, estudiantes sí está en Ah, ok. 3FN. Esta tabla pregunto si ya está en 3FN. Mire que este fue el resultado de solucionar que esta no estaba en 3FN. Entonces, mi pregunta, esta tabla que yo creé, siguiendo la norma, cogí el ID y los atributos problema, digamos, los separé y les coloqué una clave externa, armo una clave compuesta y mi pregunta, ¿esta tabla está en 3FN? ¿Sí o no? Analícenlo, por favor, que eso me va a dar a entender si me entendieron o no. Tranquilos, muchachos. Ya alguien dijo que sí, alguien lo está pensando. Quiero escuchar a varios, no importa que se equivoquen. Yo digo que no. Por ahí alguien dice que no. ¿Por qué crees que no? Profesor, yo digo que sí. Muy bien, escucho el argumento. O sea, ¿por qué sí y por qué no? Tranquilos. Profesor, Adelante las pues dos el chicas. argumento es, por ejemplo, que en la tabla que usted está explicando sobre ID estudiante y ID programa, pues ya los pone como es que no sé cómo explicar, sino Llave como el primaria, esa es la llave primaria. la Es llave una llave primaria y la primaria llave compuesta. foránea, la llave compuesta. Sí. Pero entonces Por tú eso dices yo, que sí, está en 3FN, ¿no es cierto? ¿O dices que no? sí, 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 sí está en 3FN, profesor. Listo. Ok, la compañera que dice que no, ¿por qué dice que no? Bueno, alguien más que se atreva a decir algo, muchachos. Profe, yo diría que no. ¿Por qué? Hay una relación de muchos a muchos en ambas tablas. Un estudiante puede tener más de un programa No, pero y un dime desde el programa. punto de, no, espérate, dime desde el punto de normalización, ¿en qué punto estamos? Porque de Claro, pronto, entonces lo ideal sería como independizar la tabla de programas y relacionarla con el estudiante con una tabla parecida al ejemplo anterior, donde se colocaba solo el ID de estudiante y el ID del programa en una tabla independiente. ok, bueno, tu explicación es válida, la quería un poquito más coquito. Miren, muchachos, que esta es una tabla con clave compuesta. Entonces hay que revisar la segunda forma normal, que obviamente la rompe. O sea que esta tabla, como tal, solo está en primera forma normal. En segunda no, porque hay dependencia parcial. Realmente el nombre del programa y los créditos dependen del programa, no dependen del estudiante. ¿Sí? Entonces el paso es lo que aprendimos ahora. Separamos los elementos que me dan problema en una sola tabla y a otra tabla llevamos la llave que traía originalmente para no perder los datos. ¿Sí? Recuerden que yo no puedo perder los datos, debo llamarme las llaves. Por lo tanto, este es el resultado final. ¿Sí? Observen lo que decía el compañero. Una relación estudiante-programa, porque era una relación de muchos a muchos, que era lo que yo explicaba en el anterior caso del hobby. Aquí está el programa,
ahora sí, estas tablas de arriba están en 3FN. ¿Sí? Entonces miren que yo partí de una tabla con unos pocos atributos y para que me sirva en una base de datos hay que hacer una transformación. Eso es lo que implica la normalización. Entonces aquí hay dos cosas. Primero, si ustedes diseñan bien la base de datos en la parte anterior, casi con seguridad queda normalizada, porque uno piensa teniendo en cuenta esas reglas y le queda normalizada. Es necesario pues aprender la normalización y a revisar la normalización porque a veces a usted lo que le entregan es una hoja de estas. ¿Por qué? Porque la empresa puede que no tenga una base de datos, sino que está trabajando con hojas de cálculo o qué sé yo. Y usted a partir de ahí puede empezar a diseñar la base de datos, que fue lo que hicimos aquí. Finalmente aquí, esto que yo tengo, que es una factura, se convierte en esta pequeña base de datos relacional de 5 entidades. ¿Estamos claros? Sí, señor. Bueno, entonces el proceso que ustedes van a hacer ahora no es que tengan que inventarse allá una tabla como estas. No, ustedes cogen las tablas que tienen de su modelo y verifican que esas reglas se cumplan. Eso es lo que tienen que hacer. No es más nada, no es que, porque me ha pasado que se inventan una hoja para poder explicar, no, lo que necesitamos es que usted coja una tabla como le apareció y decir, vea, está en primera forma normal por esto, está en segunda por esto, está en tercera, mi tabla está ok. Ah, en esta encuentro tal situación que rompe la primera o rompe la segunda, lo soluciono así y salen. Eso es la tarea que enseguida la miramos. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor, que voy a avanzar hacia otro tema complementario. Alcen la manito si quieren. Si todo está claro, perfecto también. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Todas las tablas se tienen que normalizar? ¿O hay Se les... casos en que no se puede dejar No, una tabla sin normalizar? lo normal en una base de datos para que sea, digamos, aceptable es que cumpla cada una de sus tablas hasta 3FN. Hay ocasiones en que se decide desnormalizar por alguna razón, pero hay que ser conscientes porque eso tiene unos riesgos, como ya vimos. Entonces, lo normal dentro de un diseño es que alguien diseña y alguien normaliza y revisan, pues si están trabajando varios. Si es una sola persona, le toca hacer todo el proceso, sí. Revisar normalización, porque como les digo, es muy común que uno piense en 3FN en el diseño. Bueno, ¿alguna otra pregunta o aporte? No. Entonces, vamos por acá a compartir otro documento. Yo tengo esto, que es una relación entre cliente y pedido. ¿Sí? Esto es una relación de muchos a muchos. ¿Están viendo mi documento primero que todo? Sí, señor. Sí. Bueno, aquí está en simbología Chen y aquí está en simbología pata de cuervo. ¿Listo? En el trabajo pasado ustedes puede que hayan entregado esto así. O puede que lo hayan entregado así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues esto es parte de lo que se llama el refinamiento. El refinamiento es revisar las relaciones muchos a muchos y solucionarlas, y las relaciones uno a uno y también solucionarlas. La de muchos a muchos está clarísima la teoría, que nace una nueva tabla, ¿sí? En este caso la llamé cliente-producto, que como mínimo tiene las llaves primarias de la tabla que lo origina y puede tener otros atributos. En este caso, pues tiene un atributo adicional que es la fecha de pedido, y esta tabla cliente-producto tiene como llave primaria los 3 atributos. ¿Y cuáles son las llaves foráneas? ¿En esta tabla hay llaves foráneas o no? Hay de cliente Sí, Y hay y de producto. producto. muy bien. Entonces,
aquí hay un concepto que también me he encontrado que se enredan. La llave primaria es una, que es compuesta y es una sola. Pero llaves foráneas puede tener muchas. En este caso tiene dos, que son las que permiten la relación con el cliente y con el producto. Otro concepto, la tabla cliente y producto son tablas maestras o entidades fuertes. Cliente-producto es una tabla derivada o entidad débil, que fue un concepto que ustedes debieron haber trabajado para que vamos recordando cosas. Bueno, entonces les decía, dentro del refinamiento, uno de las situaciones que se hace es revisar este tipo de relaciones. Si ustedes ya en el diagrama anterior la tenían resuelta, pues ya tienen resuelto eso. Si no, hay que hacerlo. Lo otro que se revisa es las relaciones uno a uno. ¿Por qué? Las relaciones uno a uno no son muy comunes en los modelos, pero pueden existir. Por ejemplo, la relación empleado-cónyuge es una relación uno a uno. Dentro de lo normal, un empleado puede tener un cónyuge o no tener cónyuge. Entonces, tengo dos situaciones ahí. Uno, dentro de la tabla empleado puedo tener los datos del cónyuge, ¿sí? O tengo una tabla de cónyuge con una relación uno a uno con empleado. Esa decisión es una decisión a discutir con el dueño del negocio. ¿Por qué? Pues tener una tabla de más trae unas implicaciones de más. Pero tener los datos en una sola tabla tiene implicaciones sobre todo a nivel de memoria si el manejador de base de datos no es capaz de optimizar el manejo de memoria. ¿Por qué? Porque pues puede haber un porcentaje alto de empleados que no tienen cónyuge. Entonces esos datos referentes al cónyuge en una sola tabla irían vacíos, pero pueden o no ocupar memoria dependiendo del manejador de base de datos que se vaya a manejar. Entonces tengan eso en cuenta. Me dicen si es claro eso. De mi parte, sí, señor. Sí, señor. Bueno, el otro caso que se debe refinar es cuando yo tengo una tabla que puede ser especializada o generalizada. Me explico, por ejemplo, digamos el caso de la universidad. Tiene una tabla que se llama persona. En la universidad hay persona estudiante, persona docente, persona administrativo y persona de servicios generales. ¿Sí? Resulta que persona estudiante tiene pues unos datos, nombre, dirección, teléfono, correo, y ya vienen unos datos propios de su programa de estudio, digamos ahí. El docente igual tiene los datos mismos de la cabecera, pero tiene unos datos particulares como profesión, nivel de especialización, puede que tenga el salario. Bueno, ¿sí? Y así, entonces, también viene una decisión en parte administrativa. Yo tengo una tabla persona con los datos comunes y tengo tablas asociadas a ella por medio de una especialización que guardan cada uno de los datos particulares del estudiante, los datos particulares del docente, los datos particulares del administrativo. Entonces tendría una relación de uno a uno entre esa tabla superior persona y las tablas que la especializan para guardar los datos especializados. Eso es algo que también se revisa en el refinamiento del modelo. Y, como les digo, también depende de una decisión con el dueño del negocio y también influye nuevamente el motor que se vaya a trabajar, porque en una tabla de esas puedo tener tranquilamente 15 atributos que en un momento determinado 12 de ellos puedan ser nulos, por decir algo. Si cada uno de las personas particulares tiene 2 o 3 atributos diferentes, pues finalmente cuando yo guardo un estudiante, solamente voy a utilizar los 3 datos propios que lo identifican como estudiante, aparte de como persona, y asimismo para los otros. Entonces es una decisión que se toma en ese momento. El caso contrario es generalización, es que yo encuentro esas tablas, o sea, tengo tabla de estudiante, tabla docente, tabla administrativo en mi modelo inicial, y cuando estoy analizando el refinamiento digo, no, yo puedo hacer esto mediante una generalización.
Es decir, reconstruyo hacia arriba, persona con los datos básicos y las otras tablitas con los datos propios. ¿Es eso claro o no, muchachos? De mi parte, sí, señor. Bueno, listo. Revisado eso, que es lo primero que deben revisar, que es el refinamiento, pasamos a construir el MR o modelo relacional. Para ello, yo recomiendo que se haga en Excel. Entonces, voy a abrir aquí un archivo nuevo. Ah, no, aquí mismo en una hoja nueva. Perdón, hijo, una pregunta. ¿Es el MR o ML? No, ¿El lógico? MR. No, MR, lo que modelo relacional. es que, a ver, nosotros en el pasado trabajo vimos el diseño conceptual, ¿sí? Como concepto se trabaja con el MER, con el modelo entidad-relación. Ajá. Ahora, el modelo lógico, pues una de sus partes es el modelo relacional. ¿Y qué es lo que se hace? Llevar esto a tablas y pues es la forma más recomendable. Pintarle uno o dos instancias o dos registros de prueba y resaltar las llaves. ¿Por qué? Porque recuerden que yo de ahí paso a normalizar. Entonces yo aquí tendría cliente con ID cliente y aquí lo marco que es la PK. Nombre cliente. Y teléfono. Listo. Por favor, me cierren ese micrófono si son tan amables, compañeritos, que ahorita les doy la palabra. Listo. Entonces aquí tengo el cliente 10, que es mi amiguísimo Hugo, y su teléfono es 300-675-4312. Y tengo el cliente 20, que es mi otro amigo, que es Paco, y su teléfono es 313-675-8976. Listo. Entonces ya tengo cliente, el MR de cliente. Voy a crear el MR de producto. Entonces tengo producto. Y de producto es la PK. Nombre producto. Y valor. Aquí también tengo el producto 100, que digamos son camisas. Esta belleza. Y digamos que es a 80.000 pesos. Tengo el 200, que son jeans, y digamos que son a 120.000. Listo. Cuando ya tengo todas mis tablas así, en este formato, paso a revisar normalización. Entonces, pues aquí está muy sencillo. ¿Por qué? Porque si yo miro, voy a ampliar esto, ya dejemos el otro. ¿Sí? Cliente estará en primera forma normal. Sí. Entonces Sí, yo, está en primera forma. ¿No? yo puedo coger aquí al frente y colocar cumple con 1 FN. ¿Por qué? Y aquí nombro. Todos los atributos son atómicos. Puedo intercambiar filas y columnas. Todos los atributos dependen de una llave primaria que tiene. ¿Sí? Segunda forma normal, entonces cumple con segunda forma normal.
¿Por qué? Está en primera de forma normal y como no tiene llave compuesta, no se requiere, o simplemente no se requiere analizar 2FN porque la llave es un solo atributo. Puede ser la justificación. ¿Listo? Y luego, tercera forma normal, la llave primaria es ID cliente. El nombre del cliente y su teléfono dependen totalmente de ese ID cliente, no hay una dependencia parcial. El que el señor se llame Hugo no va a decir que tenga este teléfono, o el que el señor se llame Paco tampoco me va a tener como consecuencia eso, o viceversa. Es que este teléfono implica que el nombre tiene que ser Hugo. Entonces, no hay dependencia transitiva. Entonces, está en 13 o cumple con 3FN porque está en 2FN y adicionalmente, listo. Entonces, ahí ustedes necesitan tener claro el concepto y así con cada una de las tablas. ¿Sí? ¿Queda clara esa parte? Sí, señor. Entonces, ya yendo al nuestro, ¿sí? Ya yendo a nuestro anexo, entonces empezaríamos. El diagrama inicial, ¿cuál es? Pues el que hayan entregado de estos, ¿sí? Como les decía. Si entregaron este de arriba, que aquí hay dos, ahí están pegados, no puedo llamarlos individuales. Bueno, normalmente o entregaron este, o entregaron este, o entregaron este. Supongamos que entregaron este. ¿Listo? Entonces, a ver, yo me llevo este pedacito, si puedo. Listo. Eso es lo que me Tutor, piden acá. me Sí, disculpa, tutor, yo le hago una consultica antes de que siga. Buenas noches. El sí, dígame. diagrama de la actividad anterior, ¿cierto? Sí, claro. Ah, bueno, sí, Seguimos, señor, muchas gracias. seguimos con el mismo ejercicio. Normalmente dentro de la realimentación que les hizo el tutor, les puede haber hecho alguna observación, ¿sí? Entonces ténganla en cuenta y traten de corregirlo antes de empezar esta parte. O Bueno, señor, muchas gracias. ustedes mismos pueden encontrar que hay algo que no está correcto y que se le pasó por alto. O sea, no es raro eso que le pase a uno. Como ya tienen un poquito más de conocimiento y más de cancha, dicen, ah, no, aquí esto se me pasó por alto y al tutor también, corríjanlo tranquilamente. O sea, no se vayan con algo que consideren erróneo porque más adelante les va a sacar la lengua cuando lleguen al modelo físico. Entonces, eso. Bueno, continúo. Entonces, eso es lo que se hace aquí. ¿Sí? Aquí mismo pueden hacer el refinamiento a un lado. Ahí no lo pide, pero es la recomendación. Es decir, que si entregaron el anterior diagrama, que no eran sino estas dos tablas, aquí deberían de haber hecho ese y luego aquí, modelo refinado. Y el modelo refinado revisa las tres cosas que les recomendé ahora. Luego pasan acá. Entonces acá, ¿qué es lo que hacen? Lo que yo hice en la hojita de cálculo. Cogen las tablas, valga la redundancia, las convierten ese modelo a modelo tabular. Como les digo, aquí es importante las llaves primarias y foráneas. Entonces, que estén marcaditas para que luego se tenga en cuenta a la hora de analizar normalización. Y analizan normalización. Ese producto iría exactamente aquí. ¿Sí? Miren que hay pues tabla inicial. ¿Sí? Esto Un aquí tiene ejemplo. pues, sí, escucho. Sí, mencionaba que esto es como un ejemplo, ¿cierto, tutor? Pues es como una plantilla. Ok. Entonces lo que les iba a decir es que aquí pues ya iría ID cliente, nombre cliente, qué sé yo, y dos registricos, no necesitan 5, ahí pues se anima uno y coloca 5, pero con 2 es suficiente para usted analizar la normalización sin problemas, porque básicamente es para eso. Listo. Importante marcar las llaves primarias y foráneas. Ese sería el producto que iría aquí. Luego iría el diccionario de datos, que sí es muy sencillo, muchachos, es que pues una explicación de cada cosa. ¿Sí? Entonces, miremos que tenemos aquí
pues una descripción, que es la base de datos de transportistas o base de datos de no sé qué, nombre de la tabla, digamos que es la tabla empleado, aquí iría la descripción de la tabla y aquí iría el nombre del atributo, ¿sí? Digamos ID empleado, perdón. Pero, o sea, Aquí. prácticamente No, todo. no, aquí. Aquí es donde iría ID empleado. Pues por decir algo. ID empleado, digamos que es la PK, entonces aquí iría PK. El tipo, digamos que es un varchar 2 de longitud 15. ¿Y qué es? Identificador único de cada empleado. Restricciones, pues en este caso que solo sean caracteres numéricos. Y así, seguirían con cada atributo, porque aquí recuerden que aquí va el nombre de la tabla, que sería empleado o empleados. Y la descripción guarda los empleados de la organización. Bueno, preguntas ahí. Yo, Bueno, yo, doctor, tengo una pregunta, qué pena. Sí, adelante. Buenas noches. Digamos que entonces ese ejemplo que tienes ahí sería como una mejora a la tabla que ya habíamos hecho en el punto 1, pues porque ya lleva las llaves foráneas y primarias. ¿Cuál ejemplo este que tengo acá? Sí, Ah, sí, sí, señor. sí. O sea, ustedes habían hecho una descripción en el trabajo de la fase 2. Aquí es como una revisión y miren que es un poquito más detallada, ¿sí? Pero sí, realmente el diccionario de datos es eso, es detallar cada tabla con sus atributos. En este caso, ustedes por ejemplo, en esa descripción no indicaban si era llave primaria o llave foránea. Aquí ya hay que indicar eso. Básicamente, pues la variación no es mucha, pero es importante porque de las llaves primarias y foráneas dependen las relaciones. Entonces, esas son elementos a tener en cuenta. También las restricciones, porque ustedes pueden tener, por ejemplo, aquí supongamos que tenemos sexo. No es primary key ni foreign key, pero es un varchar 2. Digamos que es de 30. Guarda el sexo de cada empleado, pero restricciones, que solo permita casado, soltero, viudo y otro. Sí, entonces ya ustedes aquí tienen que colocar un check. Entonces en este diccionario va trayéndome como ya elementos para el diseño final. Por eso es importante. Sí, doctor, gracias. Ok, con gusto. Bueno, y vamos a esta parte que es el MR y el ML, que es con la herramienta que nos recomiendan por aquí. Vamos a la guía. Sí, vamos a ver si nos lleva al enlace. Aquí lo tenemos. Descargamos. Vamos aquí a descargas. Yo recomiendo que lo copien, pues que se lo lleven para un lugar donde ustedes tengan el control, no lo abran ahí mismo, que uno suele hacer eso y pues yo no lo recomiendo. Voy a crear aquí un espacio y voy a ver si tengo, bueno, ahí tengo uno, pero voy a crear uno nuevo. Llamémoslo Oracle 2026. Pegar. Ahora lo descomprimo. Observen que me crea un directorio llamado Data Modeler.
Listo. Entro aquí y este es el ejecutable. Es el que yo ejecuto. Ejecutar, no hay que instalar nada. Se ejecuta en caliente. Si hay alguna pregunta, chicos, váyanla haciendo, porque quiero tratar de llegar hasta el final. Yo pienso hacer otra reunión, pero después de Semana Santa. Entonces, porque muchos van a aprovechar la Semana Santa, entonces quiero pues, al menos darles como los tips. Listo. Pero si hay preguntas, adelante. Bueno, entonces aquí... Profesor, qué pena, tengo una pregunta. sí. Profesor, gracias a lo que usted mencionó y como están leyendo la guía otra vez, mencionan que diagrama ER inicial y diagrama relacional. O sea, por ejemplo, pues en la fase pasada, pues yo realicé pues el diagrama inicial y también dice diagrama relacional, o sea, lo que usted indica de refinamiento. Entonces, se puede decir que al lado de donde uno pega el diagrama que uno realizó en la fase pasada, realizar como otro diagrama donde uno lo Sí, sí es refine. necesario refinar y si no simplemente coloca que no fue necesario refinar. ¿Sí? O sea, ¿cuándo es necesario refinar? Cuando haces el análisis de esas entidades, lo que decía ahora. Las entidades, perdón, las relaciones muchos a muchos, las relaciones uno a uno y las relaciones que vos ves que se pueden generalizar o especializar. Eso es lo básicamente. Si tú haces algún cambio de eso, entonces colocas al frente, este es el diagrama refinado. Si no, dices, no, el diagrama como tal ya estaba listo y avanzo con él. Listo. Listo, profesor, muchas Bueno, gracias. ya los dos productos que pide aquí esto, voy a minimizar en esta interfase y voy a trabajar con... ¿Dónde está? Esto. Voy a trabajar con esto. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Partiendo de esta tabla que ya es normalizada, ya aquí está el esquema normalizado. Aquí en esta herramienta de Oracle empiezo a montar ese diseño, el diseño lógico y el diseño relacional. Entonces aquí, nueva entidad, viene acá y se llama cliente. Entonces miremos, cliente. ¿Sí? Si yo bajo aquí dice atributos, entonces aquí hay un simbolito más y entonces atributo 1 es ID cliente. Y aquí debo definir que es lógico y aquí defino el tipo de dato. Digamos que ese ID cliente va a ser quiero hacerlo con un entero. Ser por número, ingeniero. Sí, puede ser numérico, pero voy a escoger Integer. entero. Listo. Y le doy. Bueno, aquí como es la llave primaria, selecciono este identificador único y le doy aplicar. Listo, entonces miren que ya me aparece aquí. Nuevo el más, atributo 2, nombre cliente. Nuevamente lógico. Y este es un varchar 2 que debe estar por acá. Bueno, voy a coger el varchar por ahora. Y le decimos que es de tamaño 30. Y es obligatorio. Sí, eso ya lo vimos en la fase pasada, que el nombre es obligatorio, es decir, no nulo. Entonces aquí marco el obligatorio, le doy a aplicar
y tiene el teléfono. Nuevamente el lógico. Y es un varchar, digamos, de tamaño 20. También obligatorio. Aplicar. Y como ya terminé, aceptar. Entonces ya tengo aquí la entidad cliente dibujada. ¿Sí? Bueno, ahí ya voy para la segunda. Que sería producto. Sus atributos, agrego. Y de producto, digamos que también es un entero. Y es la llave primaria, aplicar. Agrego nombre producto. Digamos que es un varchar de 30. Y es obligatorio. Y valor. Digamos que es un real. Y no es obligatorio. Dejémoslo así, aplicar, aceptar. Listo. Entonces tengo estas dos tablas. Listo. Voy a trabajar inicialmente con ellas. Quieto. Vamos ahora a buscar las relaciones. ¿Cómo es la relación entre estas dos tablas? Ustedes no van a llegar con esa relación ahí. Ustedes van a tener una relación. Yo necesito esta porque no voy a romper la relación de muchos a muchos para mostrarles algo que hay aquí que es interesante, pero que ustedes no lo van a aplicar ahora, pero sí quiero que lo vean. Listo. Entonces tiene, la relación es entre cliente y producto. Entonces se le puede dar ese nombre u otro que uno quiera. Listo. La cardinalidad está bien. Listo. Le doy a aplicar. Aceptar. Y observen lo que tengo, una relación de muchos a muchos. Listo. Ustedes no van a llegar aquí porque ustedes refinaron el modelo. Pero con esta herramienta uno puede llegar con el modelo sin refinar. Igual hay que tener en cuenta lo que sigue. Entonces yo aquí puedo hacer lo siguiente. Cuando ya tengo aquí todas mis tablas diseñadas en este MR lógico, voy al relacional. ¿Sí? Entonces aquí, perdón, aquí lo que hago es, aquí en las flechitas, dice realizar ingeniería de modelado relacional. ¿Qué es lo que hace? Que él me diseña el otro diagrama. Vamos a mirarlo. Entonces voy así. Aquí él me está mostrando los objetos que tengo que voy a llevar de este modelo a este. Listo. Permítanme que esto por aquí debe tener un botón oculto. Listo. Entonces aquí yo puedo revisar. ¿Sí? En este caso, pues, es lo que tengo. También puedo tener vistas, bueno, otras cosas, pero por ahora sencillamente le doy realizar ingeniería y observen el resultado que él me dio. ¿Sí?
que me dio lo que yo tengo allá. Listo. Pero con un faltante. Aquí en cliente producto me falta la fecha. ¿Sí? Entonces yo tendría aquí, en el caso de que, pero como les digo, ustedes no van a llegar con esto, con este diseño así, sino con el diseño completo. Aquí tendría que editar esto y agregarle lo que le falta. O sea, yo puedo modificar esto. Aquí puedo agregar fecha. Lógico, de tipo date, y es clave primaria. Y ya tengo lo mismo que tenía en mi diseño aquí. ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo aquí, ¿qué es lo que se entrega en ML? El azulito. Ese es el modelo lógico salido de Oracle. Y en MR se entrega el eh, amarillo. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Sí, señor. Bueno, para el caso de ustedes, aquí tendrían Sí, profe. que haber hecho la otra tablita y hacer ustedes mismos las relaciones, porque ustedes vienen ya con el modelo refinado. Ustedes no van a llegar aquí con el modelo así, sino que ya aquí el modelo va a tener esta relación muchos a muchos no va a existir en el modelo que ustedes traen cuando lleguen aquí. Ya ustedes van a traer las tablas separadas como yo las tenía aquí. Eh, Esto lo retomamos de nuevo dentro de 15 días o 16, pues, puede ser, o 14, puede ser el lunes. Bueno, apenas regresemos de Semana Santa, retomamos otro ejemplo de estos para que ya traigan también inquietudes. Lo que pasa es que yo sé que hay muchos que ya me estaban preguntando sobre la herramienta y quieren avanzar y de pronto pues aprovechan la Semana Santa para eso. Bueno, señores, preguntas que tengan porque se nos acabó el tiempo. Bueno, mi invitación como siempre es a que no vayan a resolver el ejercicio solo con lo que yo acabo de aportarles aquí en un ratico. Trabajen la documentación, consúltenos, permanentemente estamos en el Teams, estamos en los foros, estamos por el correo interno, entonces aprovechen ese recurso, me pueden escribir, yo trato de estar muy pendiente de si no es conmigo, direccionarlos al tutor, apoyarlos en lo que yo pueda. Obviamente cualquier cambio que vayan a hacer es bueno que lo consulten con su tutor porque cada tutor tiene pues ciertas particularidades dentro de su autonomía, entonces puede que algo que yo le diga, por decir algo, me dicen, no, profe, es que yo únicamente voy a normalizar 20 tablas de las 50 que me salieron. Pues si eso fuera así, yo le diría sí, normalice 20, que 50 son muchas. Pero puede que otro autor le diga, no, si son 50, son 50. Listo. Bueno, a ver, Angie Caterín, te escucho. ¿Que tiene la manito levantada o es un accidente? Buenas noches, profesor, ¿me escucha? Sí, claro, te escucho, dime. Profesor, pues como usted mencionaba, pues yo intenté usar la herramienta, pues, pues digamos que hice, digamos que hice como entidades de prueba como para saber cómo se usa, pero quería preguntar cómo, pues cómo se podía como guardar el avance, porque sí intenté como hacer Claro, un ejemplo sí, así, sí. pero no dejaba como guardar el avance, como la prueba de que, pues, como un avance chiquito, Espérate, la prueba de que uno lo tú intentó. aquí le das archivo, guardar, y él te muestra en qué directorio va a guardar. En el caso mío me va a guardar en cero, perdón, en el C Oracle, y yo aquí le puedo decir el nombre que yo quiera. Yo aquí puedo decirle diseño, prueba, guardo, voy a cerrar la herramienta, voy a volverla a abrir obviamente. Y yo aquí voy a
archivo, abrir, y aquí está. ¿Sí? Listo, profesor, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, por favor? Por ahí vi otra mano levantada, permítame, yo le doy la palabra al señor, no, a la joven María Alejandra Mora. Adelante. Bueno, María como que no me escucha o algo. Ok, entonces muchas gracias por su participación. Una feliz noche. Recuerden que en la plataforma queda la grabación. También se envía por el foro de noticias y se coloca en la página de apoyo que hay en el micrositio donde van encontrando otros elementos. Allá también les voy a colocar la presentación de PowerPoint con la que trabajamos. Y pues no sé si consideren necesario que coloque el modelito de el diseño anterior. Yo consideraría que no porque es muy sencillo, pero igual si alguien lo requiere me puede escribir o algo. No escuché, dime. Bueno, ok, señores, feliz noche, hasta la próxima. Los estaré citando, como les digo, para la semana, sí, para la semana de Pascua, lunes o martes, lo más probable. Muchas gracias, Feliz ingeniero. noche, doctor. Muchísimas gracias. A ustedes, Para todos. para adelante con toda. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.